Para mí es un privilegio estar por acá, y creo que más que un privilegio es una responsabilidad. Siento que Dios va a hacer algo hermoso hoy. Si usted lo cree, diga amén. Voy a hablar de un tema que cuando tuve a cargo la célula, hace tal vez unos 6 meses atrás, lo hablé en la célula. Y el tema era los de repentes de Dios. Y yo creo que cuando uno entiende eso, los empieza a llamar, a visualizar y a llamarlos. Muchos estamos ausentes de esos de repentes. No es tanto porque no estamos en el lugar, sino porque no lo queremos. Los de repente de Dios hay que desearlos, anhelarlos, buscarlos. Los de repente de Dios están en todos lados. Y quisiera, antes de abrir y darle paso al mensaje, hablarles de algo que Dios me ministró en mi trabajo. Sucede que llegó por ahí un coordinador de una de las cátedras creo que era de computación o inglés, una de esas dos. Llegó él, ¿verdad? Muy adinerado, y nos va a invitar a un cubo a todos. Y nos dice, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Y antes de que él me preguntara a mí, yo decía, voy a pedir lo más barato. Así como para no quedar mal. Y Dios me habla y me dice, ¿ves? Cuando yo le pregunto a usted qué quiere, usted siempre pide lo más barato. Y así somos nosotros con Dios. Dios nos pregunta qué quiere y nosotros, para, entre comillas, sentirnos modestos, pedimos lo más barato. ¿A usted no le ha pasado eso? Cuando alguien lo va a invitar, usted pide lo más barato. Y usted, no, lo que usted quiera, invíteme. No, pero pida. No, lo que usted quiera. Ahí lo que esté en su corazón, hermano, pero pida. De ahí, y usted ve en el menú que cuesta 500. Y cuando no encontró que costaba 500, buscó lo más barato y eso pidió. Cuando en el menú usted vio ese arroz con pollo ahí que decía no sé cuánto, pero no lo pidió por modestia. Y así no nos pasa con Dios. A veces queremos ser un poco modestos, pero Dios está diciendo pida. Escuché por ahí otro testimonio de Dante Gebel. Él decía que cuando él estaba pequeñito, le decían los papás que qué querían, o más bien los papás le llevaban de regalo medias y calzoncillos. Y que él siempre eso era lo que tenía predestinado en su mente que le iban a dar en Navidad. Medias y calzoncillos. ¿Por qué? Porque los otros niños decían, bueno, tengo una bola, pero eso no le dura más de 3 meses. En cambio las medias y los calzoncillos le duran años. Y si se descosen, se los cosemos y ahí están todavía. Sucede que antes que recibe la visita de uno de sus tíos, muy adinerado también, y le pregunta qué quieres para Navidad. Y adivine qué pidió. Medias y calzoncillos. Pero le decía, tía, yo le doy eso, pero aparte pide algo más. Y adivine que volvió a pedir. Medias y calzoncillos. Miren, nos reímos, pero ¿cuántos estamos pidiendo eso a Dios? Nos hemos adaptado tanto que creemos que si le pedimos algo más grande a Dios, lo ofendemos. Ay, mucho silencio, me asusta eso. Estamos tan adaptados a no nos enseñan a pedir, y usted dice, no, pero pedir, claro. Si Dios dice que le pidamos y Él nos da, ¿usted cree que no es importante para Dios que le pidamos? A veces creemos que pidiéndole a Dios más, estamos como faltando a la humildad. Cuando Dios en su palabra dice que somos reyes, sacerdotes, reinas, princesas, reyes, y un rey como se viste, y un rey como anda. Hermano, ¿cuándo lo voy a ver bendecido? Ay, cuando Dios quiera. Medias y calzoncillos. Pero hoy quiero motivar su esperanza, si usted está esperando algo. Y quiero decirle que su de repente vendrá. Si dijeron amén, reciban más. ¿Cuántos estamos esperando por algo? Amén. Su de repente vendrá. Hoy motivo su esperanza. Hoy motivo su esperanza. Motivo su fe. Su de repente tendrá que venir en el nombre de Jesús. Hay cosas importantes en la vida, y una de esas, o más bien la más importante, Dios.
Mientras usted aprenda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, los de repente serán añadidos. Yo hubiera dicho amén a eso. Mientras usted busque, Martín, el reino de Dios y su justicia, los de repente de Dios serán añadidos a su vida. Los de repente de Dios vienen a su vida. Los de repente de Dios están por llegar a su vida. Mire, nosotros tenemos que aprender a esperar. El que no tiene una visión a futuro, mire, está mal. No, hermano, yo ya tengo todo lo que Dios quiera. Amén por eso, pero Dios quiere darte más. Mire, usted tiene que aprender a ser un visionario y tener una visión y plantarla en su corazón y ojalá la escriba. Porque así con el tiempo, 2, 3 meses después de haber escrito esa visión, usted dice, voy a repasar mi visión, a ver si voy caminando. Pero muchos ni esos tenemos. No tenemos una visión personal. No decimos, voy a retroalimentarme, voy un toquecito, voy a retrocederme unos meses a sacar eso que escribí en un papel, a ver si voy bien encaminado. ¿Cuántos tienen visión? Hermano, pero que sea real. ¿Cuántos tienen visión? Entonces, ¿cada cuánto repasa usted su visión? No hay amén. Si usted realmente repasara su visión, ¿usted cree que estaría donde está? Estaríamos encaminados sobre eso que soñamos, esperamos, anhelamos. Y a veces tal vez cuando usted sienta que está haciendo algo malo, usted dice, no, no es por aquí, mi visión decía que era por aquí. Algo que Dios puso en tu corazón. Y cuando usted repasa constantemente su visión, el de repente de Dios lo sorprende. Porque Dios reprende, o más bien Dios sorprende a aquellos que están esperando cosas, a aquellos que están anhelando cosas, a esos Dios sorprende. Y vamos a arrancar ahí. Eso era una introducción que no estaba en el papel. Pero en fin, es importante que usted aprenda a esperar en el Señor. Permiso. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a empezar con el tema, como les decía, los de repentes o el de repente de Dios. Vamos a ver 4 ejemplos rápidos. Me tomé esa parte de la introducción porque en sí el tema es al punto. Me gusta mucho simplificar las cosas. El de repente de Dios, mire, por ejemplo, Elías y la viuda de Sarepta. Aquella mujer, si usted ha leído la palabra, dice que se preparaba para morir, ¿cierto? Sí. Aquella mujer dice, voy a cocer un poquito de pan, le doy a mi hijo y después vamos a morir. Qué trágico, qué feo, ¿verdad? Esperar siempre lo feo es feo. Y vea, pero esa mujer no contaba con el de repente de Dios. Vino Dios y le habló al profeta y le dijo, ve donde esta viuda. Y de repente llegó Elías y le pide pan y le pide agua. Y aquella mujer le da, ¿y qué obtiene? Los que han leído la historia saben. Después de ahí, otro de repente. De pronto los discípulos estaban muertos de miedo en una barca. Muy muertos de miedo. Estaban en la barca, aquello era como una tormenta. Y de repente apareció Jesús caminando por las aguas. Otro de repente. De pronto estaba Jesús sentado por ahí y le llegan sus discípulos y le dicen, maestro, despide esta multitud porque no tenemos que darles de comer. Y Jesús les dijo, ¿por qué no les dan ustedes? No tenemos. Y de repente pasó un milagro. Jesús convirtiendo los 2 panes en 5 peces. Otro de repente. Pedro venía por ahí en su barquito después de una noche de pescar. Jesús le dice, vamos, ponga mar adentro, vamos a pescar. Pedro le dice, ¿cómo se le ocurre? Si yo vengo toda la noche de pescar, pero bueno, le voy a hacer caso. Y adivine qué ocurrió. De repente, los peces se suicidaban solos, se metían a la red de Pedro y las barcas fueron llenas. Y así le puedo hablar de muchos de repentes. De repente pasó.
de repente sucedió. Hay un plan en el cual nosotros tenemos que estar siempre, que es el plan de Dios. Y si usted está dentro del plan de Dios y pasa penas, pasa ciertas cosas, gloríese porque está dentro del plan de Dios. Ahora, si no está dentro del plan de Dios y pasa esas penas, es otra cosa. Es otra cosa. Siempre y cuando yo esté en el propósito perfecto de Dios, me puede pasar lo que sea. Que yo estoy confiado en mi Padre, que me sorprenderá con sus de repente en todo tiempo. Pero si estoy fuera del propósito de Dios y estoy atribulado, es otra cosa. Es otro tema. Ahí sí hay que preocuparnos. Mire, el de repente de Dios es algo que esperamos, que llega en un momento inesperado. Es algo que yo estoy esperando, pero que llega cuando yo menos lo esperaba. Algo que llega en el kairos de Dios y no lo esperamos en el cronos del hombre. Esas dos palabras son unos vocablos griegos. Cronos es un tiempo medido, es un tiempo natural, es un tiempo limitado. Horas, días, meses, etc. Lo que nosotros conocemos como tiempo lo llamamos como cronos. Y el kairos de Dios significa tiempo especial de Dios. Porque muchas veces nos hemos adelantado a los tiempos especiales de Dios, nos pasa lo que nos pasa. Y Dios aún ahí tiene misericordia. Y Dios aún ahí nos dice, vamos otra vez, borrón y cuenta nueva. Si usted no dejara, o nosotros no dejáramos de adelantarnos, todo lo que nos vendría sería especial. Porque viene en el tiempo especial de Dios. Pero a veces las cosas son lindas, pero se quedan ahí, se terminan, porque no era el tiempo especial de Dios. Todo lo especial que Dios tiene para nosotros está en un tiempo especial, en un tiempo donde sabemos y tenemos que entender que es nuestro tiempo, valga toda esa redundancia. Ahora, para ya arrancar el tema, y ahorita, si me regalan agua, por favor, a veces agua puede tomarlo así. Mire, Dios antes que pasen las cosas las anuncia, ¿cierto? Sea juicio o sea bendición, Dios las anuncia, ¿cierto? ¿A cuántos, mire, y esto es un común denominador, pastor, esta pregunta? ¿A cuántos Dios les ha hablado algo y no se ha cumplido, honestamente? ¿Es culpa de Dios? Pero si usted se ubica, de repente esa profecía se cumplirá en su vida. En el nombre de Jesús, lo creo por usted, lo creo por usted, aunque usted no lo crea, yo lo creo por usted. Es simplemente ubicarse en el tiempo de Dios, simplemente es eso. Hay cosas que a nosotros nos pasan o no nos han pasado porque nos apartamos de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Tiempos especiales de Dios, kairos, tiempos especiales de Dios, kairos. Esos son los tiempos que Dios espera para usted. Los kairos de Dios, los de repente de Dios son los que usted tiene que anhelar día y noche, día y noche. Señor, sorpréndeme, Señor, sorpréndeme. Eso es lo que usted tiene que anhelar en su corazón. Señor, sorpréndeme, tiene que ser su oración. Los kairos, los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Ahora, pero si usted no está esperando algo, ¿con qué Dios te va a sorprender? Porque Dios tiene la bendita costumbre de hacer nuestros sueños realidad. Gloria a Dios. Mire, vamos al primer de repente. Ahora sí voy agarrando fuerza. Acompáñenme por favor a Hechos. Hechos. Y hoy viene por un lado, si usted viene entristecido, si usted viene con cierta cosa en su corazón, déjelo por un lado y concéntrese en eso. Deje por un lado esa situación y concéntrese en lo que vamos a hablar en este momento. Hechos capítulo 2, vean lo que dice del verso 2 o del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, paréntesis, estas dos palabras me gustan mucho, unánimes y juntos. Juntos es lo que estamos ahorita. Pregunta, ¿estamos unánimes? ¿Qué significa unánimes?
un mismo sentir y un mismo espíritu. Ojalá que no estemos pensando en el arroz o lo que tenemos que hacer luego, sino unánimes juntos. Y de repente, ay Dios mío, ya lo que dice el 2, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, oh aleluya, sentándose sobre ellos cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, aleluya, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, aleluya. Ese es el de repente que necesitamos para esta iglesia, aleluya. Queremos cambiar la mentalidad, anhelemos el de repente del Espíritu Santo de Dios, oh aleluya, que de repente tiene que venir a este lugar y cambiar la mente y el corazón del hombre, aleluya. Ese es el de repente que se necesita anhelar. Ese de repente que ellos sabían que tenía que venir, pero no sabían en qué tiempo. Y el Señor los sorprende con un de repente, aleluya. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Dios te puede sorprender con su de repente, aleluya. Y lo más lindo de todo esto es que cuando tú de repente venga, el mundo se tendrá que dar cuenta. Porque aquel que humillaron, aquel que hicieron a un lado, aquel que hicieron y dijeron de este no se puede, se levantará como un conquistador y podrá avanzar y podrá tomar lo que otros no han tomado y podrá ir, porque si de repente está, sal del conformismo, que tu mente no se quede siempre lo mismo. Anhela, si tienes un negocio, vas para más, piensa en grande, porque los de repente se cumplen. Recuerda que con tu negocio, así como lo tienes, es una bendición, pero si crece, le podrás dar alimentación a otras familias. Así se piensa con mentalidad de reino. Así es como se piensa con mentalidad de reino. No solo para mí, sino para otros. Hermano, ¿cómo va mi negocio? Ahí saliendo a duras penas. ¿Cómo? Ahí, mira, penita, los números me están dando. ¿Cómo? Los de repente de Dios te tienen que visitar. ¿Cómo está tu vida? Ahí vieras usted. ¿Cómo? Santo. Eso no puede ser así. Esto es un de repente colectivo. Todos fueron partes de un de repente. Pero Dios quiere que vivamos experiencias de un de repente individual y personal. Eso que cuando estás en tu cuarto, de repente la atmósfera se llena de una presencia gloriosa. De repente empiezas a hablar en lenguas. De repente, ay santo, aleluya. ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque también no lo has experimentado. Pero si lo fueras experimentado como lo he vivido, aleluya, tu amén fuera distinto. Tú de repente te tienes que visitar, aleluya. Tal vez no has sentido lo que es estar en tu cuarto y que de repente el piso parece que fuera brasas de fuego y te estás quemando ahí. Tal vez has estado en tu cuarto y que de repente sientas que algo te cobija en la espalda. Esos son los de repente del Señor. Y si no lo has vivido, anhela esos de repente, porque están con tu nombre, están con tu nombre. De repente es una palabra que tiene que hacer eco todos los días en tu mente. Cuando estaba todo, que todo era para perder, de repente gané. Cuando todo estaba para que me echaran del trabajo, de repente me ascendieron. Cuando todo estaba para que yo me fuera para el mundo, de repente Cristo vino a mi vida. Cuando todo estaba para suicidarme, de repente alguien me habló de Cristo. Cuando todo era para yo perder, yo gané. Porque de repente me visitó, aleluya. Cuando todo era para que todo se perdiera, no se perdió.
porque de repente me visitó. Y si esa es tu condición hoy por hoy, que necesitas algo nuevo, bueno, el de repente tiene tu nombre. Mire, Pablo experimentó ese de repente. Miren, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas, muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, aleluya, y le cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, aleluya. Pero mire, el de repente de Dios te puede visitar aquí en la iglesia o allá en la calle, no importa el lugar donde estés, Dios te visita con sus de repentes. Puede ser inclusive en el peor lugar o en el lugar más sucio de este país, pero si tú eres un hijo de Dios, Él de repente va contigo, porque visitará a otras personas que necesitan lo que tú tienes. Y aquel hombre nunca más fue igual. Esa es otra característica de los de repentes. Cuando te llegan a tu vida, nunca más vas a ser el mismo. Nunca más. Por eso vamos a clamar para que esta iglesia de repente de Dios le visite, para que esta iglesia nunca más sea igual. Eso necesitamos, el de repente de Dios, que es lo que muchos llaman avivamiento. Su de repente es lo que necesitamos. Diga conmigo: necesito su de repente. Pero dígalo con convicción: necesito su de repente. Necesito el repente de Dios. Ese mismo Cristian, ese mismo necesitamos. Chile también lo necesita. Todos los días necesito un de repente. Mira, hay que decirlo con fuerza: un de repente de Dios. Eso que me sacuda, eso que me estremezca, eso que yo diga: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy temblando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué es esto? Eso que cuando yo pase a la par de un indigente quede libre. Ese de repente necesito. Eso para hablarle a una persona y convencerle de que sin Cristo no es nada. Eso para decir que todo lo que yo tomo prospera. Ese de repente lo necesito. Ese de repente lo necesitas. Ese de repente lo cambia tu vida. Ese de repente te va a cambiar la mentalidad y el corazón, aleluya. Ese de repente que si antes te costaba ir a doblar tus rodillas al Señor, hoy por hoy no te costará. Que si antes te costaba ayunar, hoy por hoy disfrutas el ayuno. ¿Quién dice que el ayuno es algo para sentirse mal? Yo escuchaba gente que dice: ¿cómo le fue el ayuno? Hermano, valió la pena. ¿Quién dice que el ayuno es una pena? ¿Cómo le fue la oración? Hermano, fue duro, pero valió la pena. ¿Quién dice que la oración es una pena? ¿Cómo que valió la pena? Santo. Por eso es que tal vez a esos que no están aquí, pastor, a esos que dicen que valió la pena, no los visitan de repente, están en el nacional. El de repente de Dios no es para aquellos que creen que la oración y el ayuno es una pena, sino un deleite, un agrado y una bendición. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Amén. Y aquel Pablo quedó ciego. Y aquel Pablo 3 días en ayuno, sin comer ni beber. Y aquel Pablo clamando por ese Pablo que recibió un de repente. Siéntase bienaventurado porque usted recibió el Evangelio. Por aquel hombre que recibe un de repente de Dios, aquellos que le rodean recibirán algo también. Un de
ha pasado que cuando usted está orando por alguien, usted recibe también? ¿O no? Eso es un de repente de Dios. Eso es un de repente de Dios. ¿No le ha pasado que usted fue? Y a mí me pasó. Una vez acompañé a Cristian a una predicación por ahí. Llegó el de repente, nos cayó la gloria y fuimos a comer pollo. Salí beneficiado. Y ese de repente salí beneficiado. Denle un aplauso al Señor. Ese es el de repente. Cuando de repente visita a alguien, si está alguien contigo, tendrá que recibir algo también. Anhele los de repente de Dios, porque están para usted. Diga, de repente de Dios tiene mi nombre, dígalo. Eso es lo que usted tiene que declarar. Repentinamente es un sinónimo de repente. De repente. De repente. Un de repente de Dios es una intervención divina, o sea, sobrenatural, que invade lo físico, lo natural, o sea, lo sobrenatural irrumpiendo sin permiso contra lo natural. Las leyes, usted sabe que lo natural tiene leyes, por eso digo sin permiso. Cuando Dios quiere hacer algo, se acabaron las leyes. Dios lo hará por ti. Dios lo hará por ti. Necesitas, no sé, un trámite que se solucione, Dios lo hará por ti. Necesitas, qué sé yo, un préstamo, lo que sea, Dios lo hará por ti. 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 Los de repente están esperando para que todos llames. Aleluya. Dios nunca se va a cansar de bendecirte. No crea usted que porque ya tiene, Dios no le va a dar más. Para Dios es un deleite bendecirte. ¿Cuántos que son padres teniendo la posibilidad anhelan darle todo lo que puedan a sus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos quiere dar todo? Nos quiere dar todo. Amén. Gloria a Dios. Pero no pidamos medias ni calzoncillos. No pidamos eso. Pídeme por herencia las naciones. Bueno eso. Mire, imagínese usted, Pastor Armandito, como presidente de una nación. Un aplauso al Señor, claro que sí se puede. Pídeme por herencia a las naciones. Pídeme por herencia a las naciones. Y muchos dirán, uy, la nación, no, es demasiado. Es demasiado. Solo calzoncillos y medias. ¿Se puede o no se puede pedir más? ¿Se puede o no se puede soñar por más? Dos cosas que provocan un de repente en tu vida. Y estas dos cosas, si usted las atesora, lo verá. Recuerde que las cosas que más valen la pena son las que más duran en llegar. Y que lo que fácil viene, fácil se va. Por eso los de repente no crea que, ay Señor, y ya llegó en 2 minutos. Puede hacerlo porque para Dios no hay nada imposible. Pero también tenga claro eso. No se queje. No se queje. La primera de las dos cosas que provocan un de repente en tu vida es la oración. La Biblia dice, pedid y se os dará. Eso está en Lucas 11:9. El poder de la oración. Vea lo que pasa cuando usted aplica en su vida 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice eso? Orad. No es sin cesar, es orad sin cesar. Amén. Vea Hechos capítulo 12 lo que pasa. Sucede que hay un pueblo orando por Pedro. Y acontece que aquel Pedro está encarcelado. Lo tienen ahí metido en el calabozo el más a fondo ahí.
Y aquel Pedro que está encerrado, hay un pueblo que está clamando por Pedro y está orando por Pedro. Paréntesis. Y si lo digo con propiedad. ¿Cuánto oramos por el pastor? Por la pastora. Espere de repente, entonces, pastor. Si estamos orando por él, viendo de repente como le pasó a Pedro. Entonces vean lo que pasa en Hechos capítulo 12. Llegaron, amén. Hechos capítulo 12, versos 6 y 7 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, aleluya. Esos de repente son los que se van a lograr. Si usted está orando por sus hijos, si usted está orando por sus nietos, si usted está orando por aquellas personas que están ahí encadenados, se le aparecerá un ángel, les tocará el costado, los incomodará, el pecho les tocará y les dirá: levántate, es tu hora de acercarte al Padre, aleluya. Él de repente tendrá que visitar a aquellos que están ahí afuera, aleluya. Solamente clamas por el de repente de Dios para tus padres, familiares, aquellos que usted considera como queridos, y les visitará el de repente. Mire, yo a veces he escuchado, y siempre lo he dicho, y siempre soy defensor de eso: no, yo ya se lo dejé a Dios en sus manos. Si Dios te lo dijo que se lo dejara en sus manos, hágalo. Si Dios no te lo ha dicho, no lo haga. Eso es que Dios te diga: deja en tus manos a mis hijos. Si Dios te lo dijo así, deja en sus manos a sus hijos, o lo que tenga que dejar en las manos de Dios. Mientras tanto, no lo suelte en oración, porque tarde que temprano el de repente los visitará. Sí, amén, así es. No, a veces que no. A veces yo he escuchado gente que me dice: Rubén, oraron por mí y me dijeron: la bendición estaba a la vuelta de la esquina y dejaste de orar. Rubén, la bendición, Dios me dijo que estaba ahí cerquísima y dejé de pedir. Que no sea su caso. Que no sea su caso. Usted tiene que alabar a Dios en todo tiempo, orar a Dios en todo tiempo, pedir a Dios en todo tiempo, porque si usted lo hace así en todo tiempo, Dios te visitará. Dios te visitará. Dios te visitará. Después de la oración, otra cosa que usted tiene que sumarle a eso es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso fue que el Señor se enojó. En Mateo 12, solo se lo menciono, está para leerlo, pero se lo voy a mencionar. Mateo capítulo 17, del 14 al 20. Por eso es que Jesús se enojó con sus discípulos. Le trajeron el lunado. Se lo trajeron a los 12 discípulos y hicieron un espectáculo. Y Jesús regresó de orar y se le encuentra al Padre de frente y le dice: Maestro, traje mi hijo lunático a tus hijos y no pudieron hacerlo nada, no pudieron sanarlo. Y se acerca a Jesús y le dijo: ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Y usted cree que fue: ay, ¿hasta cuándo he de soportarlos, muchachos? Ya me imagino Jesús: ¿hasta cuándo he de soportarlos, hombres de poca fe? Si fe es imposible agradarle a Dios. Más adelante se encuentra Jesús con otro parecido y el papá le pregunta, o Jesús le pregunta al padre, le dice: ¿crees que puedo hacerlo esto, sanarlo a él? Y el Señor le contesta a Jesús: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es eso? El Señor le estaba diciendo, el papá del muchacho le estaba diciendo, se lo digo en otras palabras: Señor, yo creo que usted lo puede hacer porque lo he escuchado que usted lo hace, pero convénzame, hágalo delante de mis ojos. Muy profundo. ¿Cuántos necesitan que Dios los convenza? Honestamente, si usted es uno de los que necesita que Dios se convenza, espere de repente, porque con ese de repente, si no se
convence con eso, no hay nada que lo convenza. Porque nosotros no somos de los que vemos para creer, sino de los que creemos para poder ver. Esos somos nosotros, aleluya. Los que nos dejamos convencer por Dios con los de repente constantes y continuos. Los de repente de Dios tienen que venir a su vida, tienen que venir a su vida. No es posible que a otros Dios los visite y a usted no. Eso no es posible. Tiene que ser para usted también. Tiene que ser para usted también. Tiene que haber pan para usted. Tiene que haber bendición para usted, aleluya. Si usted lo cree, den mejor aplauso al Señor, aleluya. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, aleluya. La fe sin obras es muerta. Fe o más oración es igual a milagros. Sencilla la fórmula. ¿Cuánto es 1 más 1? ¿Cuánto es 1 más 1? Fe más oración es igual milagros. Fe más oración es igual de repentes garantizados en mi vida. Eso es así. Ya concluyo con eso. Hechos capítulo 16. Hay mucho más de repentes por ver, pero me gustaría dejarlo aquí. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Llegaron? Miren lo que dice el verso 23. Este es el de repente que más a mí. Pero cuando usted se mete en esta lectura, le sucede lo que pasó literalmente ahí. Hay un terremoto dentro de su corazón, que los pensamientos se le despedazan, los huesos se les quiebran. Mire, es que este versículo es poderoso. Vean, 16:23, aleluya. Y con ese efecto ahí de fondo me agarro como algo más escalofríos. Miren lo que dice el verso 23, aleluya. Después de haberles azotado, hablando de Pablo y Silas, aleluya, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, aleluya, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, de repente, vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, aleluya. Ese de repente que Dios traerá a tu vida en el nombre de Jesús, aleluya. Esos son los de repente de Dios. Estos son los de repentes que convencen hasta el más incrédulo. Estos son los de repentes que esperan por ti, que llevan tu nombre. Gloria a Dios, Y de repente, me gusta esa palabra, me encanta. Y de repente sucede que de un momento a otro Cristian viene y pide: hermanos, vamos a hacer esta parte de la iglesia, ¿quiénes abonan? Y yo rejego: ay, yo doy o no doy. Y le agarra la mano a mi esposa y levanta mi mano y tengo. Y doy entonces. Y de repente llamaron a mi jefe superior, y dice: cuénteme todas las horas extras de Rommel, porque se las vamos a pagar todas. Cuando ahí no pagan horas extras, serán días. Y me dieron el triple, el cuádruple de lo que yo realmente di, aleluya. Y de repente pasó algo a mi vida. ¿Quieren que le cuente más? Los que están cercanos a mí, los que están muy cercanos a mí saben por las que he pasado y por las que puedo seguir pasando. Lo saben, lo entienden. Un caso, por ejemplo, de Cristian, un caso, por ejemplo, de Armando, que me prestaba la computadora horas y horas y horas y no me cobraban un 5 para mandar currículums y currículums y currículums. Cuando ya me di por vencido, dije yo: no más. De repente sonó el teléfono
y me llaman y me dice, entra tal día. Y yo, bueno, Señor, entro tal día, mis estudios. Y de repente me dicen, a eso le damos una beca estudiantil y usted estudia en la universidad todo lo que usted quiera. ¿Qué más que eso, por Dios? ¿Qué más que eso, por Dios? Los de repente de Dios existen. Y se conoce a alguien que los vive constantemente. Amén, amén. Una más. Gloria a Dios. Sucede que para nadie es un secreto que mi hijo nació con un problemita en sus tobillitos, con pie de bote, le llaman pie de bote. Oramos, mi hermano Tomás incluso oró con nosotros, con su esposa, ungimos a mi hijo para que esos piecitos con un tiempo de tratamiento de yesos y demás se los puedan acomodar normal. Tienen que meterle una aguja grandísima por el talón y romperles el tendón y ponérselos bien, así una y otra vez hasta que estén. Me llevaron a mi hijo y le quitaron los yesitos y de repente el médico dijo, este niño no necesita eso, no le vamos a hacer absolutamente nada, vaya y lléveselo a su casa. Y de repente el Espíritu Santo me sorprendió, aleluya. Y tengo una y otra más para testificarles. Yo antes decía, creo que fue la última vez que lo escuché predicar, creo que fue Randall o el hermano Mario, decían que tenías el tiempo de que nosotros empecemos a contar nuestros testimonios. Y yo no tenía testimonios para contar, y de repente tengo un montón de testimonios que nos pueden dar las 10 de la noche aquí. Mire, hermanos, de repente de Dios existe. Créame, es un hecho. Delo por hecho que los de repente de Dios existen. Delo por hecho, de verdad. Porque a veces no es solo pedirle a Dios, sino creerle a Dios. Yo siempre lo diré y no me cansaré de decirlo. Dos cosas, y termino aquí. Mi fe no necesita porras, necesita oposición para crecer. Porque la fe se ríe de lo imposible. Vamos a darse los pies, por favor. Si usted recibió, hermano, si usted realmente recibió y cree que Dios te puede sorprender con un de repente, con uno que pasa adelante, me doy por servido para orar por él o por ella y poder decirle que su de repente está por venir. Gracias, Padre. Un aplauso, aleluya. Aquí quedan 3 personas, 4, 5 personas. Mire, eso de repente